Saludos y abrazos desde la distancia a todos los internautas que están conectados en este momento, de parte del Ministerio Verdad y Vida y este servidor, que el Señor les bendiga y traiga su paz sobre ustedes. Vamos a mirar Jueces capítulo 17, si es tan amable, dice inicialmente desde el versículo 1 al 6. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fueran su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiero titular esta charla "Cómo fundar una iglesia", pero entre comillas, es decir, el título es una ironía. Y quiero comenzar con el último versículo. Así como en aquellos días la gente hacía lo que bien le parecía, hoy en día estamos viviendo un tiempo de gran individualismo. Estamos viviendo un tiempo donde se ha cumplido la palabra que habrían amadores de sí mismos. Estamos viviendo un tiempo donde la gente es anti-autoridad, un tiempo donde la gente prefiere desarrollar su autonomía, su independencia en todas las áreas, incluso en el matrimonio, y por eso fracasan a veces los matrimonios. Estamos viviendo un tiempo donde la gente ignora la palabra de Dios abiertamente, la rechaza, porque prefiere hacer lo que siente, lo que cree, lo que sus sentidos le indican. Hay personas que confían más en estrategias, en ambiciones personales, que en Dios y en su palabra. Y este mover, este ambiente, esta civilización amadora de sí misma, no podemos escapar en el área espiritual. También, tristemente, estamos viendo que a nivel de iglesias hoy en día estamos viviendo también muchas iglesias y ministerios que están fundados sobre el yo, sobre el ego, sobre el hombre, sobre el humanismo, y no con la dirección expresa de la palabra de Dios. Vamos a mirar brevemente las características y motivaciones de los ministros extraviados, ¿sí? Vamos a mirar cómo hoy muchos supuestos llamados por Dios están violando la palabra de Dios o están mezclándolas con sus propias estrategias humanas para hacer la obra de Dios como a ellos les parece. El protagonista es Micaías, su madre y un levita que aparece luego en escena, ¿sí? Vamos a mirar esas características. La historia comienza en un contexto donde no había respeto por la autoridad. Y hoy en día hay muchos supuestos llamados ungidos, profetas, pastores, que no tienen ninguna autoridad sobre ellos. Son personas anti-autoridad, repito, y son personas que no se sujetan, que no rinden cuenta a nadie, sino que hacen lo que a ellos les parece porque tienen algunos dones, o que tienen carácter, tienen empuje, pero no tienen la aprobación de la palabra de Dios. Micaía vivía por allá en la zona montañosa de Efraín, una de las tribus principales de Israel, y resulta que se había robado, mire, unos ahorros que tenía su mamá, 1100 siclos de plata, es mucho dinero. Mire que una de las características de los falsos ministros es que son avaros, amadores del dinero más que de Dios, que incluso no temen defraudar o robar a su propia familia. Por favor, el que le roba a su propia madre no le va a robar a usted, no me va a robar a mí. ¿Se da cuenta?
Entonces la historia comienza con amor al dinero, no con amor a Dios como tal. Entonces quizás esta mujer estaba ahorrando este dinero para su propio hijo, para dejárselo en herencia. Pero el hombre los encuentra y se los roba. Claro, ella pronuncia una maldición. Ella no supo quién le roba, pero ella menciona una maldición, ¿sí?, contra él o contra el que haya sido. Sin embargo, este muchacho Micaía tuvo miedo de la maldición porque conocía la ley. Micaía conocía la Torá. Entonces tuvo miedo de dicha maldición y más bien sintió, entre comillas, una culpa, un remordimiento de conciencia y más bien se retractó y fue a devolverle el dinero a su madre. Bíblicamente, cuando se restituía, el ladrón restituía, tenía que pagar la quinta parte, ¿no? 120%. No restituye el 120%. Porque son personas que roban y estafan incluso a su propia familia. Entonces ella anula la maldición, imagínense, anular la maldición. Ella entonces, cuando su hijo le devuelve la plata que se le robó, ella en lugar de corregirlo, ella es manipulada emocionalmente. Mire ese cambio de ánimo, estaba aburrida y luego dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. O sea, se emocionó la señora, probablemente era el dinero el que la emocionaba y no se puso triste por el pecado de su hijo, que tenía un llamado, entre comillas, al ministerio, ¿sí? Estamos viendo que hoy en día el dinero es capaz de manipular las emociones de hombres y de mujeres, incluso de personas de edad avanzada. Ella entonces, con este dinero, hace una especie de pacto o de promesa. Ella no se iba a llevar el dinero, no lo iba a dejar para los dos, sino que mire lo que dice, dice, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Imagínense pues. Esta clase de pastores, entre comillas, de hombres que son supuestamente llamados, que son avaros, que son ladrones, son personas que son apoyados por su familia a veces y su familia los sigue ciegamente. Aquí vemos digámoslo, un sincretismo, una mezcla entre lo divino y lo pagano. Ella consagra, promete los 1100 ciclos a la causa de Dios por bendición de su hijo, para que Dios no lo maldiga, pero resulta que también para hacer dos cosas, dos imágenes, una de talla y una de fundición. ¿Se da cuenta? Quería hacer estas dos estatuas para Jehová. Vemos entonces la mezcla. Ella olvida el segundo mandamiento de la ley de Dios. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres idólatras sobre sus hijos, nietos, bisnietos, hasta la cuarta generación. Entonces ella está mezclando la palabra de Dios con su propia moda. La idolatría era una moda del momento. Lo mismo que hacen muchos hoy en día, mezclando las cosas de la palabra de Dios con los ídolos del momento. Entonces dice aquí, versículo 4, que más él devolvió el dinero a su madre. Se lo estaban devolviendo. No, téngalo para acá, no, venga, manéjelo usted. No sabían manejar el dinero, digámoslo así. Y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor. Ella promete el dinero a Jehová, 1100, pero paga solamente 200. ¿Qué pasaría con los 900 restantes? Probablemente era para montar la iglesia, entre comillas. Mire, ¿se da cuenta? Entonces ahí está, le prometen a Dios una cosa y le cumplen a medias como tal. Entonces el fundidor hizo con los 200 ciclos las dos imágenes o los dos ídolos, uno de talla y uno de fundición, y la fue puesta en la casa de Micaías. ¿Se da cuenta? Entonces, este hombre Micaías, dice el verso 5, tuvo casa de dioses. Escuche, para el autor del libro de Jueces, no era una casa de Dios ni un tabernáculo, porque según el capítulo 18, verso 31, en ese momento el lugar escogido para adorar a Jehová era Silo. Silo era la ciudad donde se armaba el tabernáculo, no existía templo.
Pero este hombre de una manera particular abrió su iglesia en su propia casa. ¿Se da cuenta? Y para el autor no era una casa de Dios, era casa de dioses. Era un lugar pecaminoso. No estaba autorizado por la palabra de Dios lo que Micaías estaba haciendo. Vuelvo y digo, a muchos supuestos pastores los apoya su familia ciegamente, incondicionalmente, pues su madre ni siquiera lo está corrigiendo. Dice la palabra entonces también, el versículo 5, que tuvo terafines. Los terafines eran ídolos familiares como tal, eran pequeños ídolos que servían para adivinar el futuro según el libro de Génesis y para protegerse. Adivinación y protección. Esto apunta a los terafines, lo que estamos viendo hoy en día en algunas iglesias falsas. No hablan sino de adivinación y de protección, cosas que la gente quiere escuchar como tal. ¿Se da cuenta? Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Los sacerdotes bíblicos, según la ley de Moisés, tenían que ser escogidos familiarmente. Los descendientes de Aarón eran los únicos autorizados para ser sacerdote, pero este hombre consideró, Micaías sintió de parte de Dios que uno de sus hijos estaba llamado al ministerio. Claro, él tenía que asegurar a su familia. Y nótese la corrupción generacional. Estamos hablando de la madre, estamos hablando de su hijo Micaías y estamos hablando del nieto. A veces esta corrupción hasta se hereda, es como una maldición como tal. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios no autorizaba lo que estaba haciendo. En aquellos días, verso 6, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se da cuenta? Así muchos hoy están iniciando obras de Dios, entre comillas, a su manera, escogiendo el personal que ellos decidan y, lógico, asegurando a sus propios familiares. Esto se llama corrupción religiosa. Ahora bien, vamos a entrar al versículo 7 en adelante. Ya vimos en la primera parte a Micaías y a su madre. Ahora vamos a mirar al levita que aparece en escena con Micaías. Dice, y había un hombre, versículo 7, de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Hasta ahí, por favor. Entonces, nótese cómo estos hombres toman el ministerio como un negocio rentable. Desde el punto de vista de Micaías, Dios le llevó hasta su casa a un nuevo ministro, entre comillas. La cosa como que estaba saliendo bien. Los levitas eran los escogidos de Dios, una tribu de Leví, eran los escogidos de Dios como reemplazo de todos los primogénitos de Egipto, de su pueblo Israel. Todos los primogénitos tenían que ser consagrados los varones, pero Dios escoge a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de los israelitas. ¿Para qué? Para que fueran los ayudantes de los sacerdotes. Todo levita no podía heredar tierra, tribu, sino que la tribu o la herencia del levita era el servicio en la casa de Dios. ¿Qué hacía un levita en esa tierra sabiendo que el tabernáculo estaba en la ciudad de Silo? Vemos a un levita desubicado también, rebuscándosela. Salió como extranjero, sin visa, sin papeles, salió inmigrante buscando a ver dónde conseguía trabajo. En lugar de estar buscando de Dios, está buscando trabajo, está buscando, digámoslo, y claro, la ocasión hacia el ladrón, como dice el dicho. Entonces el levita, cuando se encuentra con Micaías, y Micaías le cuenta la visión de Dios, sí, yo te voy a contar la visión que Dios me dio. Entonces el levita, en lugar de corregir al errado, al equivocado Micaías,
Más bien aprovecha la ocasión para convertirse en un asalariado. Le hace una propuesta laboral. No se menciona el nombre de Dios por ninguna parte. Estamos hablando de un negocio. Bueno, yo te voy a dar 10 ciclos de plata por año, te va a la ropa, te va a la comida, te va a pagar el arriendo. Y el levita se quedó en términos de interés. Ahora, un levita no podía ser sacerdote. Mire que la propuesta era, vas a ser mi padre, mire qué contradicción, vas a ser mi padre y mi sacerdote. O sea que de alguna manera Micaías quería que el levita estuviera por encima de él, ¿sí? Pero resulta que no. Versículo 11, agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Es decir, ahora tendría su propio ministro personal. Ya tenía el templo, ya tenía todo listo, el auditorio, ahora llegó el ministro ideal, entre comillas. Mire. Entonces ahí, versículo 2, y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Imagínense. Lo consagró sin los sacrificios que ordenaba la ley, como consagraron a Aarón, como hizo Moisés, que hizo los respectivos sacrificios con los animales, roció el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar y el dedo del pie, como debe ser, con sangre. No lo consagró bíblicamente. Le estaba dando una cobertura egoísta. La palabra de Dios no autorizaba, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos llenos de iglesias en redes sociales, iglesias y templos en cualquier lugar, donde la gente simplemente asiste porque le hablan de los terafines, le predican de adivinación y de protección. ¿A quién no le gusta eso? Un ministro avaro va a predicar de avaricia, lo que la gente quiere oír, materialismo. Hay lugares que no son autorizados por la palabra de Dios. Y lo más tremendo es que esta clase de ministerios tienen todavía fe en Dios, tienen el descaro de tener fe en Dios, de que Dios los va a prosperar. Versículo 13, aquí vamos terminando. Y Micaías dijo, mire la declaración positiva de Micaías, versículo 13. Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Lenguaje positivo, lenguaje de prosperidad. Todavía creía que Dios lo iba a bendecir. Mire que este hombre no está pensando en las almas, no está pensando en hacer volver a Israel, que Israel vivía como bien le parecía sin rey. Micaías no está pensando en los perdidos ni en los judíos, está pensando de una manera egocéntrica. Así tenemos muchos ministerios hoy en día, queridos amigos, hermanos que me están viendo y escuchando en esta hora. Su nuevo proyecto me daría mucho dinero. No estamos hablando de la gloria de Dios, de agradar a Dios. Estamos hablando de rentabilidad. Ahora sé que Jehová me prosperará. Mire, estamos hablando, hermano, de un hombre centrado en sí mismo y en su negocio religioso. Tristemente, hoy en día, repito, muchas familias apoyan a ministros, entre comillas, que pueden tener dones, pueden tener llamado, pueden tener talentos, pero que están desviados de la palabra de Dios, que están adorando ídolos, que están llevando la obra de Dios como les da la gana. Si uno mira el capítulo que sigue, el capítulo 18, las cosas no salieron como Micaías predijo, sino que vinieron los hombres de la tribu de Dan, destruyeron, se llevaron sus ídolos, se llevaron secuestrado su ministro, y esto fue una tragedia, esto fue una desgracia, todo le salió mal. ¿Por qué? Porque lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, por favor, ¿qué aprendemos? Hombre, Dios está llamando todavía a hombres a pesar del tiempo que estamos viviendo. Primeramente me dirijo a los hombres o mujeres llamados por Dios. Debemos ser libres de avaricia. Hay que amar a Dios, por favor, y su palabra, y hay que amar las almas antes que al dinero, antes que al confort, antes que a la comodidad. Mire, si usted tiene algún familiar que anda desviado, corríjalo en lugar de apoyarlo ciegamente. Debemos entender y debemos cerciorarnos de que el hombre del pastor o la iglesia que asisto tiene que ser autorizada por la palabra de Dios. Que se centre en la palabra y que no mezcle la palabra de Dios con los ídolos del momento.
Tenemos que propender que el pastor, líder, maestro, evangelista, el que sea, esté centrado no en sí mismo ni en su parecer, sino que verdaderamente esté predicando y viviendo él mismo, practicando lo que predica. Aunque nadie es perfecto, pero un ministro saludable no va a mezclar la verdad con la mentira, no va a mezclar la verdad con el orgullo, no va a mezclar la verdad con su ego, sino que se va a ubicar. Por favor, no vaya a una iglesia donde solamente hablan del dinero, de los negocios, del bienestar, de la protección y de la adivinación o la famosa profecía. Eso es adivinación, no. Más bien, aprendamos a amar a Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Quiero rogarte, Señor, por todos aquellos que están asistiendo a sectas, a negocios que parecen iglesias. Ten misericordia, Señor, de aquellos mercenarios de la fe. Ten misericordia, Señor Jesucristo, de estos lobos vestidos de oveja. Y también quiero rogarte por las ovejas que están siendo, Señor, secuestradas para ser, Señor, trasquiladas y para que se extraigan su leche y sus productos. Ten misericordia y guárdanos, Señor. Ayúdanos a todos a someternos a tu palabra. Nadie está por encima de tu palabra. A hacerlo conforme la autorice la verdad de tu palabra. Señor, muchas gracias, bendice y santifica tu obra y ayúdanos a mantenernos en la verdad, en tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga y nos veremos pronto.